La noche era fría y tranquila cuando el oficial Nathan Doyle recibió una llamada urgente por la radio. La voz del despachador estaba tensa. Posible caso de crueldad animal en un almacén abandonado en el distrito industrial. Posible cautiverio ilegal. Cualquier unidad disponible responde. Un extraño escalofrío recorrió la columna de Nathan. Junto a él, su compañero canino, Cal, un pastor alemán ingenioso, levantó las orejas y dejó escapar un gruñido bajo como si ya sintiera que algo andaba mal. Nathan agarró la radio y respondió. El oficial Doyle en ruta cuando llegó al lugar, el almacén parecía completamente desierto, paredes agrietadas, láminas de metal oxidadas que apenas se sujetaban a la estructura y un silencio inquietante que hacía que cada sonido pareciera más fuerte. Cal saltó del coche patrulla primero, olfateando el aire con intensidad. Nathan siguió con cautela el hedor a óxido y aceite quemado que llenaba su nariz. Empujó la puerta de metal que crujió con fuerza haciendo eco en el espacio vacío. El almacén parecía abandonado durante años, pero definitivamente había algo dentro. Podía sentirlo, entonces un sonido rompió el silencio, un gemido débil, casi suplicante. Nathan se congeló por un segundo e intercambió una mirada rápida con Cal, quien instantáneamente se puso en alerta máxima, siguió el sonido iluminando con su linterna un rincón oscuro del almacén. Su corazón se encogió al ver un pequeño cachorro de pastor alemán temblando dentro de una jaula oxidada, ojos abiertos llenos de miedo, sus pequeñas patas presionadas contra los barrotes de metal como si rogaran ser liberadas. Nathan se movió lentamente, manteniendo su respiración constante. La cerradura de la jaula estaba oxidada y cerrada, envuelta en gruesas cadenas, una clara señal de que el pobre cachorro había estado atrapado allí durante mucho tiempo. Se agachó y extendió una mano hablando en voz baja y tranquila. Hola amigo, está bien, te voy a sacar de aquí, pero justo cuando alcanzó las cadenas, Cal dejó escapar un profundo gruñido de advertencia. Todo su cuerpo se tensó, los instintos de Nathan se activaron de inmediato, escaneó el almacén, su mano se movió hacia su arma. Conocía este comportamiento de Cal demasiado bien, no estaban solos. El pulso de Nathan se aceleró, sabía que Cal nunca reaccionaba así sin razón, manteniendo su mano cerca de su funda. Lentamente giró la cabeza escaneando la oscuridad del almacén. El haz de la linterna parpadeó sobre cajas rotas y maquinaria oxidada, pero nada parecía fuera de lugar y sin embargo el pesado silencio se sentía sofocante cargado con una presencia invisible. El gruñido de Cal se profundizó su postura rígida listo para atacar. Fue entonces cuando Nathan lo escuchó, un suave raspado contra el piso de concreto que venía del otro extremo del almacén. Alguien estaba allí con un movimiento lento y constante. Nathan se colocó frente a la jaula del cachorro protegiéndola mientras sus instintos tomaban el control. Policía, gritó su voz firme, si hay alguien aquí salga ahora. La única respuesta fue el distante crujido de metal moviéndose. Los dedos de Nathan se envolvieron alrededor de su arma pero no la sacó todavía. No había estado en suficientes situaciones tensas para saber que a veces la paciencia era la clave, pero Cal no estaba esperando. El perro ladró bruscamente tirando contra su postura. Su nariz se ensanchó cuando captó un olor. Luego de las sombras algo se movió, una silueta oscura se lanzó entre las vigas oxidadas en la parte trasera del almacén. Nathan apenas lo vislumbró antes de que desapareciera de nuevo. Sus músculos se tensaron. Quienquiera que fuera no estaban huyendo, estaban dando vueltas. Podía escuchar pasos ahora deliberados y un eco lento a través del vasto vacío del edificio. Su mente corría. ¿Era esto solo un criador ilegal abandonando al perro o había algo mucho peor sucediendo aquí? El cachorro gimió detrás de él presionándose contra los barrotes de la jaula. Nathan apretó la mandíbula. No podía perder más tiempo. Cal, quieto, ordenó con firmeza. Tenía que moverse rápido, pero tampoco podía dejar al perro vulnerable. Tomando una respiración tranquilizadora, metió la mano en su cinturón de herramientas y sacó un cortador de pernos. Sus manos trabajaron rápidamente rompiendo las cadenas oxidadas envueltas alrededor de la jaula. La cerradura se rompió con un fuerte crujido y la puerta se abrió con un crujido. El cachorro se estremeció pero no se movió, demasiado asustado para correr. Justo cuando Nathan se estiró para recoger al perro en sus brazos, un estruendo repentino explotó a través del almacén. El sonido de metal golpeando contra metal envió ecos rebotando en las paredes. Cal ladró furiosamente girándose hacia el ruido, su cuerpo bajo y listo para atacar. Nathan se dio la vuelta, arma desenfundada. Esta vez su corazón latía con fuerza en sus oídos. El haz de la linterna
Atravesó el polvo en el aire aterrizando en el otro lado del edificio justo a tiempo para ver un segundo un par de ojos brillantes lo miraban fijamente desde la oscuridad. La respiración de Nathan se atascó en su garganta. No era una persona, era otro perro. Un pastor alemán adulto y no estaba solo. El agarre de Nathan se apretó en su arma mientras su linterna iluminaba el par de ojos brillantes que lo miraban fijamente. Un pastor alemán adulto estaba de pie en el borde de la oscuridad. Su cuerpo tenso, orejas hacia atrás y dientes. Biff. El gruñido gutural bajo que llenó el almacén envió un escalofrío por su columna vertebral. Este no era un perro cualquiera. Esta era la madre del cachorro y ella estaba furiosa. Cal ya estaba fijada en el perro más grande. Los músculos se enroscaron listos para atacar si era necesario, pero Nathan dudó. Su instinto gritó que este no era un perro callejero común y corriente. Esta madre había estado atrapada en este lugar al igual que su cachorro. La forma en que se movía agachada y cautelosa mostraba una desesperación protectora en lugar de una agresión directa. No está atacando, me está advirtiendo. Nathan bajó lentamente su arma manteniendo la voz tranquila. Chica tranquila, no estoy aquí para lastimar a tu cachorro. La perra madre dio un paso adelante. Su poderoso cuerpo todavía tenso. Sus profundos ojos marrones. Pasando de Nathan a su bebé el cachorro gimió dentro de la jaula dividido entre el miedo y el reconocimiento el corazón de Nathan latía con fuerza si ella lo veía como una amenaza lucharía hasta la muerte él había visto lo que un pastor alemán podía hacer al proteger a los suyos ella podía desgarrar la carne en segundos necesitaba ganarse su confianza y rápido Cal dejó escapar un sonido bajo y por primera vez la mirada de la madre se dirigió a él fue un momento silencioso de reconocimiento 2. De la misma raza dos protectores uno frente al otro Nathan vio la vacilación en su postura la forma en que su cola se movió ligeramente ella estaba cautelosa pero no se había abalanzado era una oportunidad lentamente Nathan. Se arrodilló junto a la jaula con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco metió la mano levantando al cachorro tembloroso en sus brazos la madre dejó escapar un ladrido agudo dando un paso adelante el pulso de Nathan se aceleró pero se mantuvo firme lo voy a sacar dijo. En voz baja el cachorro se aferró a su uniforme su pequeño cuerpo temblando se giró ligeramente dejando que la madre viera que no quería hacerle daño sus orejas se movieron hacia adelante y por un largo momento tenso no se movió entonces como si estuviera haciendo una decisión dio otro paso cauteloso esta vez hacia él antes de que Nathan pudiera reaccionar un fuerte sonido metálico se hizo añicos en el momento en que la madre perro giró la cabeza, orejas alerta pasos rápidos y pesados alguien. Más estaba dentro del almacén y quienquiera que fuera no estaban solos el cuerpo de Nathan se puso rígido cuando el sonido de pasos apresurados resonó por el almacén quienquiera que estuviera ahí fuera ya no intentaba estar. Callado venían directo hacia él la madre perro soltó un agudo ladrido de advertencia dando un paso protector frente a Nathan y su cachorro la postura de Cal cambió su cuerpo bajo un gruñido profundo vibrando a través de su pecho. Nathan apretó su agarre sobre el cachorro instintivamente buscó su radio pero antes de que pudiera pedir refuerzos una sombra se movió entre las vigas oxidadas baja al maldito perro una voz áspera gruñó desde la oscuridad Nathan giró su linterna hacia la voz, revelando a un hombre saliendo de detrás de una pila de cajas de madera era alto hombros anchos llevaba una chaqueta sucia y botas cubiertas de barro su rostro estaba parcialmente oscurecido por una gorra pero su postura, gritaba agresión detrás de él otra figura acechaba apenas. Visible en la tenue luz había más de una. Las entrañas de Nathan se retorcieron. Esto no era solo un almacén abandonado. Estos hombres no eran ocupas ni intrusos al azar. Estaban aquí por los perros. Tienes unos 3 segundos para retroceder. Dijo Nathan con firmeza cambiando su postura. Cal dejó escapar un ladrido de advertencia y la madre perra gruñó a su lado. Sus músculos estaban tensos como un resorte listo para romperse. El hombre se burló dando otro paso más cerca. No tenía miedo y eso le dijo a Nathan una cosa. Este tipo había hecho esto antes. Ustedes, los policías, siempre piensan que son ellos los que tienen el control. El hombre se burló mirando a su compañero, pero no saben en qué se están metiendo. La mandíbula de Nathan se tensó. Las peleas de perros hicieron clic en su mente de repente. Las jaulas cerradas. Las cicatrices en el cuerpo de la madre. El almacén abandonado.
Estos hombres habían estado usando este lugar para algo ilegal y ahora que los había encontrado no iban a dejar que saliera tan fácilmente. Dio medio paso atrás cambiando su peso. La salida estaba demasiado lejos. Lo superaban en número y estaba sosteniendo un cachorro aterrorizado en sus brazos. Entonces sin previo aviso el hombre se abalanzó y se desató el infierno. El hombre se abalanzó rápido sus sucias manos buscando el brazo de Nathan, pero el oficial reaccionó en un instante. Con un giro brusco se esquivó hacia un lado manteniendo al cachorro tembloroso firmemente en su agarre. El hombre perdió el equilibrio por una fracción de segundo y eso fue todo lo que Cal necesitó. Con un gruñido furioso el pastor alemán se lanzó hacia el atacante, sus poderosas mandíbulas apretando el antebrazo del hombre. Un grito de dolor llenó el almacén cuando el hombre cayó hacia atrás agitándose mientras trataba de sacudirse a Cal, pero el perro se mantuvo firme, sus dientes hundiéndose más profundo, su gruñido reverberando en el aire como una advertencia. Esta pelea no había terminado. Nathan apenas tuvo tiempo de procesar antes de que el segundo hombre saliera de las sombras. El cómplice buscó algo escondido debajo de su chaqueta. Los instintos de Nathan le gritaron un arma. Sin dudarlo actuó agachándose, apretó su agarre sobre el cachorro y disparó un solo tiro de advertencia al aire. El ensordecedor crujido del disparo resonó a través de las paredes de metal y el segundo hombre se congeló en su lugar. Su mano flotaba a solo centímetros del arma metida en su cintura, pero su expresión parpadeó con incertidumbre. Déjalo, Nathan ladró, su voz firme, inquebrantable. Su pulso latía con fuerza, pero sus manos permanecieron firmes, arma apuntando al pecho del hombre. La perra madre, parada a solo unos metros de distancia, dejó escapar un gruñido gutural, sus dientes al descubierto, músculos enroscados como un resorte listo para romperse. Por un momento nadie se movió, los únicos sonidos eran las respiraciones agitadas del hombre luchando en el suelo y el jadeo pesado de los perros. Nathan pudo verlo, la vacilación en los ojos del segundo hombre, el cálculo frenético de si podría agarrar el arma antes de que Cal o la perra madre llegaran a él. Cal, sintiendo el cambio de poder, soltó al primer hombre el tiempo suficiente para girar la cabeza hacia el segundo. Sus agudos ojos se fijaron en su próximo objetivo. La confianza del segundo hombre se derrumbó tragando saliva. Lentamente levantó las manos dejando que el arma cayera sobre el polvoriento piso de concreto. Está bien, escupió. Solo llamen a sus malditos perros. Nathan mantuvo su arma en alto mientras buscaba su despacho de radio. Este es él. Oficial Doyle, necesito refuerzos inmediatos en mi ubicación. 2 sospechosos bajo custodia, posible operación ilegal de peleas de perros. Envíen a control de animales. También. La estática crepitó por un breve segundo antes de que llegara la respuesta. Copia que oficial, las unidades de Doyle están en ruta. Manténganse fuertes. El alivio se apoderó de Nathan por un breve segundo, pero solo un segundo, porque la madre perra aún no había terminado con la amenaza inmediata. Neutralizó su enfoque, cambió la tensión en su cuerpo. No disminuyó, en cambio se giró hacia el hombre que acababa de atacar a Nathan, el que había estado manteniendo cautivo a su bebé, y esta vez no solo estaba advirtiendo, estaba lista para atacar. El aire dentro del almacén se volvió más pesado, casi eléctrico por la tensión. El cuerpo de la madre perra todavía temblaba, no de miedo sino de algo más profundo, una rabia nacida del dolor, el cautiverio y los gritos robados de su cachorro. Sus ojos estaban fijos en el hombre que Cal acababa de someter. Él gimió apenas capaz de levantarse, la sangre goteaba de su manga rota, pero el sonido fue suficiente. Se movió lento, al principio deliberado. Su gruñido fue bajo, casi un estruendo, y resonó como un trueno dentro de la carcasa metálica del edificio. Nathan dio un paso atrás e instintivamente, todavía sosteniendo al cachorro, su voz bajo pero firme: chica, tranquila, se acabó, dijo, aunque ni siquiera él estaba seguro de que así fuera, pero para ella no había terminado todavía. No pasó por encima de cadenas rotas y madera destrozada. Sus ojos nunca dejaron al hombre que la había mantenido prisionera, que probablemente la había pateado, la había matado de hambre, la había lastimado. Nathan podía verlo en su postura, recordaba cada momento, cada grito, cada hora. Su cachorro lloraba y ella no podía alcanzarlo ahora con su bebé a salvo y los hombres en el suelo. Su instinto primario se abalanzó. Venganza, aléjate, Nathan advirtió de nuevo, su voz cortando el silencio. Cal permaneció alerta a su lado, los ojos moviéndose entre su compañero y la madre. Por un segundo Nathan pensó que ella escucharía sus pasos. Se ralentizaron sus orejas, se echaron hacia atrás, vaciló, pero entonces el hombre en el suelo, estúpido, desesperado, murmuró algo en voz baja e intentó sentarse. Fue la chispa final. Con una repentina y furiosa embestida cargó su poderoso cuerpo, chocó contra el pecho del hombre enviándolo hacia atrás con un grito gutural, dientes al descubierto. Ella chasqueó, no para matar sino para castigar. No fue por
Su garganta fue por la mano que él levantó contra su Nathan corrió hacia adelante gritando pero el perro no se inmutó su rabia había tomado el control no se trataba solo de este momento era todo lo que había hecho todo lo que le había quitado Nathan tenía que tomar una decisión y solo segundos para tomarla déjala continuar o deténgala de cualquier manera algo cambiaría el corazón de Nathan latía con fuerza contra sus costillas mientras veía a la perra madre desatar una furia que había estado creciendo quién sabe cuánto tiempo el hombre debajo de ella gritó luchando pero ni siquiera Cal se movió para detenerla era como si todo el almacén se hubiera congelado en un solo momento de verdad dolor respondiendo dolor sus mandíbulas no fueron a por los órganos vitales no pretendía matar fue a por las extremidades las manos los símbolos de poder que una vez la habían controlado Nathan dio un solo paso hacia adelante acunando al cachorro fuertemente contra su pecho sabía que esto no podía continuar por mucho más tiempo los refuerzos estaban en camino y lo último que necesitaba era que esta escena terminara con una bala especialmente no una destinada a ella pero una parte de él entendía tal vez demasiado había visto lo que la crueldad podía hacerle a la gente pero cuando fue hecho a un animal una criatura que no podía hablar no podía defenderse en términos humanos retorció algo dentro de ellos esto no era venganza esto era instinto envuelto en trauma Cal Sanar dijo suavemente la orden no era para Cal era una señal a Cal se movió lentamente dando vueltas alrededor del flanco de la perra madre sus orejas bajaron su cola baja y tranquila no era una amenaza se estaba comunicando en un idioma que solo ellos entendían. K9 a K9 Nathan se agachó ligeramente su voz firme pero llena de emociones suficiente chica ya no está lastimando a nadie ya has ganado por un tenso y doloroso momento ella no respondió sus mandíbulas. Permanecieron apretadas alrededor del antebrazo del hombre aunque no tan fuertemente la sangre goteaba por su brazo sus gritos se habían desvanecido en lamentables gemidos entonces parpadeó lentamente sus músculos se aflojaron su respiración cambió y así como así lo soltó dio un paso atrás su cuerpo todavía temblaba sus ojos cautelosos Nathan no hizo ningún movimiento repentino Cal se quedó a su lado ahora tranquilamente como un soldado custodiando un camarada el hombre en el suelo se acurrucó en sí mismo sollozando, temblando murmurando maldiciones y por favor a nadie le importó escuchar a Nathan Rose se puso de pie agarrando al cachorro más cerca y tomó su radio nuevamente despacho situación contenida sospechosos detenidos no hay disparos necesitamos control de animales y un oficial. Médico está a salvo los perros están a salvo dijo exhalando por primera vez en lo que pareció una eternidad mientras hablaba la madre perra se giró hacia él sus ojos ahora más suaves cansados rotos pero grandes y en esa mirada vio todo lo que ella había soportado lo que había protegido y lo que le había costado afuera las sirenas comenzaron a aullar en la distancia cada vez más fuerte pero dentro de ese almacén en ese momento el verdadero rescate ya había sucedido las luces intermitentes de los coches patrulla bañaron las paredes del almacén en rojo y azul cuando finalmente llegó la caballería los oficiales entraron en masa con armas ojos desenvainados escaneando cada rincón par los médicos corrieron hacia él, sospechoso herido que ahora yacía acurrucado en un patético montón su brazo un desastre ensangrentado de carne desgarrada y orgullo destrozado pero Nathan no lo miró estaba concentrado en los dos perros frente a él los supervivientes silenciosos de algo más oscuro de lo que cualquiera fuera de esos muros entendería que Control Animal entró cautelosamente con postes y correas pero Nathan levantó una mano no dijo firmemente Sec no es una amenaza ninguno de los dos lo es su voz tenía el tipo de peso que no invitaba a discutir Cal se paró protectoramente entre la madre y los extraños mientras el cachorro aún acunado en los brazos de Nathan había dejado de temblar había algo en su respiración ahora más lenta más tranquila como si supiera que finalmente estaba a salvo uno de los oficiales se acercó a Nathan en voz baja ¿estás bien? Preguntó su tono más preocupado que casual Nathan asintió pero algo en sus ojos decía lo contrario volvió a mirar a la madre perra ahora tendida en el frío concreto junto a Cal su cuerpo estaba exhausto apenas se mantenía erguido pero sus ojos seguían alerta todavía observando a su cachorro no se había embotado todavía no fue entonces cuando el técnico veterinario de Control Animal una joven llamada Elisa se arrodilló a su lado. Ella no habló no intentó tocarla solo colocó una manta cerca y esperó Nathan se agachó también ¿cómo se llama? Preguntó en voz baja Elisa levantó la vista sin collar sin chip sin registro si tuviera que supongo que nadie le dio uno, esas palabras golpearon más fuerte de lo esperado sin nombre sin identidad solo un cuerpo para ser usado criado enjaulado y olvidado Nathan sintió que algo se agrietaba dentro de su pecho una parte de sí mismo.
que había pasado años enterrando bajo la placa, bajo el uniforme, bajo el callo de una vida en servicio, bajó la mirada al cachorro en sus brazos y luego volvió a la madre. Ella había hecho todo lo que pudo, sin nada, sin ayuda, sin refugio, nadie a su lado, y de alguna manera contra todo pronóstico lo había mantenido con vida. Ahora tienes uno. Nathan susurró casi para sí mismo su nombre. Detuvo la palabra formándose lentamente en su mente como si la sacaran de un lugar enterrado profundamente. La miró a los ojos de nuevo y por primera vez ella parpadeó sin miedo. Llámala Ria, dijo apenas por encima de un suspiro. Se merece un nombre que signifique fuerza. Elisa asintió, y así como así ya no era un número en un archivo o una jaula sin nombre. Era Ria, una madre, una luchadora, una superviviente. Afuera el sol comenzaba a salir. Una tenue luz naranja se filtraba a través de las grietas del almacén roto, proyectando un suave resplandor sobre la escena. Pero adentro murió algo más profundo. Estaba sucediendo algo. Ni policía, ni los informes, ni las noticias captarían que esto era más que un rescate. Era un punto de inflexión para Ria, para su cachorro y para Nathan. Habían pasado 3 días desde el asalto al almacén, pero para Nathan parecía una vida entera. No había regresado a su deber habitual, todavía no. El jefe había insistido en que se tomaría unos días para descansar y descomprimirse, pero Nathan ya no estaba seguro de lo que significaba descansar. Su sueño llegaba en fragmentos rotos llenos de imágenes de jaulas, gritos y la mirada en los ojos de Ria cuando se abalanzó, no por malicia sino por algo más profundo, protector primario, inquebrantable. La ciudad siguió adelante como siempre lo hacía. Los titulares iban y venían, los sospechosos fueron procesados y acusados, y los grupos de derechos de los animales celebraron el desmantelamiento de lo que resultó ser una red regional de peleas de perros. Se habló de cambios de política, reformas de Downs, pero Nathan no podía preocuparse por la política. Todo en lo que podía pensar era en ese momento, en el que Ria había decidido parar, no porque la obligaran sino porque lo entendía, porque ahora confiaba en él. Estaba parado justo afuera del refugio local, pero no el público. Este era un centro de rescate privado dirigido por voluntarios y financiado por donaciones. El lugar era tranquilo y pacífico, rodeado de campos abiertos y un espacio limpio y cálido para la recuperación. Dentro Cal esperó en la camioneta patrulla. Había sentido la tensión en Nathan toda la mañana. Los perros siempre sabían que no necesitaban palabras, solo energía, y la de Nathan era pesada. Cruzó la puerta y el olor familiar a antiséptico y croquetas secas lo recibió. Una recepcionista lo saludó en voz baja, ya reconociendo su rostro. Están en la parte de atrás, dijo con una sonrisa. Ha estado más tranquila desde ayer. Nathan asintió y se dirigió por el pasillo pasando perreras con nombres pegados al cristal. Perros en varias etapas de recuperación, algunos moviendo la cola, otros todavía demasiado heridos para confiar. Cuando llegó a la habitación final se detuvo. A través de la ventana de cristal la vio Ria acostada en una manta suave, su cuerpo acurrucado protectoramente alrededor de su cachorro, que ahora tenía un nombre propio. Finn, el personal lo había estado llamando así, y Nathan no había tenido el corazón para cambiarlo. Le gustaba cómo sonaba, corto, esperanzado, como una segunda oportunidad. Finn ya era más grande, comiendo bien, ojos más brillantes, pero Ria, sus ojos todavía tenían ese peso, esa tristeza silenciosa, la mirada de alguien que nunca había tenido la opción de descansar. Nathan abrió la puerta lentamente. Ella levantó la cabeza, pero no se levantó, sus orejas inclinadas hacia atrás, no por miedo. En reconocimiento se arrodilló a su lado, descansando su mano suavemente cerca de su pata. Ella no se inmutó. Finn levantó la vista de su lado, su pequeña cola meneándose. Una vez era la primera vez que Nathan veía algo cercano a la pieza en esa habitación. He estado pensando, dijo en voz baja con la voz quebrada por la emoción. No pudo reprimir del todo. No perteneces aquí, no en una jaula. Ya no, tú hiciste tu trabajo, lo protegiste, sobreviviste a todo lo que te lanzaron. La miró a los ojos, los mismos ojos que una vez atravesaron la oscuridad y la violencia. Ahora es el momento de que alguien luche por ti. Su voz apenas un susurro, dijo las palabras en voz alta por primera vez, como si probara cómo sonaban en el mundo. Quiero adoptarlos a ambos si me dejan. No se movió durante varios segundos largos, pero luego lo hizo, un lento paso adelante, un suave gemido. Y finalmente el peso en su pecho pareció desaparecer. Apoyó la cabeza suavemente contra su mano y Nathan, el policía que había visto demasiado y sentido demasiado durante demasiado tiempo, sintió que algo se abría dentro de él. 6 semanas después el sol se estaba poniendo detrás de una hilera de pinos en el borde de la propiedad del oficial Nathan Doll. El cielo ardía en un naranja suave y dorado, proyectando largas sombras a través del campo abierto donde Cal, ahora fuera de servicio y relajado, persiguió una pelota de tenis con una alegría inusual a unos pocos pies de distancia. Finn, todo piernas y orejas caídas, cayó a través de la hierba torpe y libre, pero los ojos de Nathan estaban en ella. Ria estaba parada en
Silencio cerca del porche, su postura regia, vigilante y todavía un poco cautelosa, pero no era la misma perra que Nathan había conocido en ese almacén. La mirada angustiada en sus ojos se había suavizado día a día, reemplazada por algo mucho más poderoso. La confianza no se da fácilmente, pero se gana con paciencia, consistencia y amor que nunca antes había conocido. Nathan se sentó en los escalones bebiendo café, su uniforme ahora cambiado por una vieja sudadera con capucha y jeans. Miró la puesta de Son los perros, la vida de la que solo hace unas semanas nunca podría haber imaginado ser parte. Había pasado años corriendo hacia el peligro, siempre en primera línea, siempre listo para proteger a los demás, pero lo que nunca se dio cuenta fue que una parte de él había estado anhelando ser salvado. Y de alguna manera, sin palabras, Ria había hecho eso. Pensó en la primera noche que la trajeron a ella y a Finn a casa. Ella no había dormido. Se enfrentó a las esquinas de la habitación, las orejas se movían con cada sonido, pero Finn se había acurrucado en una manta cerca de la chimenea y Cal había mantenido una vigilancia silenciosa cerca. Nathan tampoco había dormido, solo se sentó con ella toda la noche, sin correa, sin órdenes, solo presencia. Por la mañana ella había apoyado la cabeza contra su rodilla. Era el momento, todo había cambiado. Ahora eran una familia de manada, poco convencional, lleno de cicatrices pero completo. Nathan bajó la mirada a la vieja placa de identificación que ahora guardaba en la mesa del porche. Había pertenecido a un perro que había perdido hacía años en un caso que todavía lo perseguía, un compañero que murió salvando a un niño de un incendio en una casa al que nunca había reemplazado. Hasta ahora metió la mano en su bolsillo y sacó dos placas nuevas. Una decía Ria Doll, la otra Fendall. Se levantó y llamó suavemente: ven aquí, chica. Ria trotó hacia ella lento pero firme, su cola dando el meneo más suave. Nathan se arrodilló y enganchó la placa en su collar. Estás en casa ahora, susurró presionando su frente contra la de ella, y nadie te volverá a meter en una jaula. Detrás de ellos la última luz del día se desvaneció sobre el campo y por primera vez en mucho tiempo hubo paz, no del tipo escrito en informes o archivado en cajas de evidencia, el tipo que sientes en tus huesos, el tipo que dice que estás a salvo, tu amor, tu hogar.